Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un privilegio continuar con las conferencias internacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy estamos muy contentos de que nos acompañe un extraordinario jurista costarricense, pero además un jurista de talla internacional, el doctor Jorge Córdoba. Don Jorge, sabe el aprecio que le tengo, me ha tocado compartir escenarios en varias partes con usted, gracias a las invitaciones también que me ha hecho a la Universidad de Costa Rica, y sabe el cariño en lo personal que le tengo y el respeto a su trabajo, don Jorge Córdoba. Muy amable por la invitación. Realmente es un honor participar en un foro internacional de derecho procesal constitucional, dar y aportar algunas de las ideas de desarrollo de algunos derechos fundamentales que se han venido estableciendo desde hace muchos años y además que se han venido implementando a través del funcionamiento de la Sala Constitucional Costarricense. Es un honor hoy compartir con usted, como siempre, doctor Jesús Naveja. Estamos cubriendo espacialmente lo que es Europa, estamos cubriendo América, obviamente, y estamos por cubrir África con juristas muy connotados, y tomamos como bastión el derecho procesal en todas las vertientes. Entonces, una de ellas es, hemos tenido gente en derecho procesal constitucional, que es una rama que usted y yo amamos, muy valiosa, y que, pues, la verdad que también el tema del amparo ya nos está tocando un análisis de derecho comparado. Por ahí ya nos estuvo por parte de Chile, por ahí el maestro, el doctor Francisco Pinochet Caldwell, y ahora un extraordinario jurista como usted. Vamos a hacer un muy importante análisis de lo que es el amparo costarricense y tratar también lo que es esta sala constitucional. Costa Rica es uno de los países que tiene, yo diría que es la tercera constitución más antigua de América Latina, después de la Argentina de 1858, luego la mexicana del 17 y la costarricense, que es de 1949, con una profunda reforma en 1989, donde surgió esta sala constitucional con base al artículo 10 y 48 de la Constitución, y sobre todo la manera en el cual también se incorpora el juicio de amparo. Sé que la Constitución del 49 ya refería al juicio de amparo, por ahí Alan Brewer decía que desde el 46 ya tenían un análisis muy profundo del amparo en Costa Rica. Es un país extraordinario en el desarrollo constitucional, y este es uno de los muy buenos ejemplos, como varios de los amigos constitucionalistas y expertos en derecho procesal constitucional que han pasado. Pues qué bueno que esté en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, porque usted es miembro distinguido, ha sido nombrado miembro distinguido de la Academia Mexicana de Derecho, y entonces también es su fiesta, querido doctor Jorge Córdoba. Bueno, el doctor Jorge Córdoba es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Libre de Derecho, asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, es máster en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Centroamérica, tiene la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad Castilla-La Mancha, en Toledo, España. Es autor de más de 20 libros, un hombre que se ha distinguido mucho en estos temas de la doctrina. Ha sido nombrado el abogado distinguido del año 2012 por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, entre otras muchísimas cuestiones que están muy impecablemente manejadas en un currículum muy vasto y sobre todo de alta calidad. Por eso nos da mucho gusto hoy recibir en esta serie de conferencias al doctor Jorge Córdoba con el tema el recurso de amparo por derecho de petición. Y pues vamos a iniciar, don Jorge. ¿Cómo nace la Sala Constitucional Costarricense, don Jorge? La Sala Constitucional nace con la reforma, como lo decía usted muy bien, a los artículos 10 y 48 de la Constitución Política. Se crea una sala especializada en el Poder Judicial costarricense para dirimir los conflictos que se den entre poderes del Estado, también para conocer de las acciones de inconstitucionalidad, para también conocer de los recursos de amparo, habeas corpus, consulta previa de constitucionalidad a nivel del Poder Judicial, y lógicamente los conflictos de competencia, pero que exista en materia constitucional, ¿verdad? Eso es muy importante. En cuanto al derecho de petición, también estaba establecido en el artículo 27 de la Constitución Política costarricense, donde todo costarricense o todo habitante tiene derecho a acudir a las autoridades públicas en razón de solicitar información sobre algún asunto de interés público.
y a partir de ese artículo 27 constitucional se da un gran desarrollo de la sala cuarta en Costa Rica, es donde, digamos, surge y nace, digamos, también este recurso de amparo especializado. En cuanto a la sala constitucional, es muy reconocida a nivel latinoamericano y a nivel mundial. La sala ha venido dando aportes muy importantes desde el año 1989 y sus diferentes conformaciones han permitido una evolución muy lineal de parte de la protección de derechos fundamentales y sobre todo también en el control previo de los proyectos de ley que llegan a ser ley de la República. Entonces, la Sala Constitucional es un hito histórico a nivel del ordenamiento jurídico costarricense y lo sigue siendo todavía en estos momentos. Sí, efectivamente, en la magistratura constitucional solo encontramos salas en Paraguay, en Venezuela y la de Costa Rica, que hoy en día es un ejemplo verdaderamente importante. De hecho, se acaba de fallar en el tema del matrimonio igualitario y bueno, es una sala verdaderamente paradigmática que hoy en día se toma como referente en América Latina. Doctor Jorge Córdoba, ¿dónde está regulado el derecho de petición en Costa Rica y cómo se protege? El instrumento, digamos, la normativa es el artículo 27 constitucional que establece expresamente, digamos, esa posibilidad de acudir a los órganos públicos a peticionar sobre cualquier tipo de gestión o información pública. Esta petición puede ser individual o colectiva, que eso es muy importante. Y además se complementa con el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que establece un plazo de 10 días hábiles a las administraciones públicas para que le respondan al ciudadano. Si no responden, pues entonces el ciudadano o el administrado tiene la posibilidad de presentar este recurso de amparo. Hace unos años se aprobó la ley 9097 que trata un poco de descongestionar toda esta cantidad de recursos que ha resuelto la Sala Constitucional en materia de petición. Se llama la Ley de Regulación del Derecho de Petición. Tiene un desarrollo normativo muy interesante para que el tema pueda agotarse en vía administrativa y no tener que ir a la vía constitucional a defender sus derechos, pero no siempre es así. El ciudadano tiene como un gran privilegio acudir a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional ha sido muchos años el personaje del año en Costa Rica. Es decir, ha venido a resolver muchos de los asuntos que la administración pública no ha podido resolver. Entonces, en ese sentido, se constituye la sala en una figura fundamental del ordenamiento jurídico con una vasta normativa como la que le he señalado. También en ese aspecto es importante señalar que la sala constitucional, se utiliza el recurso de amparo como el mecanismo. Es un recurso de amparo que no es, digamos, muy complejo, muy especializado. Es un encabezado con la identificación de la persona, su número de cédula o si es un menor, ¿verdad? La administración pública ante la cual se presenta, digamos, el recurso de amparo y sobre todo, digamos, justificar un poco, digamos, el tema de que no requiere, digamos, de una legitimación procesal para acudir, sino que es un interés simple el que le permite a uno acudir a la Sala Constitucional en razón de que es la protección de una garantía fundamental. Qué bueno que se da en Costa Rica una sala constitucional que le han dicho que es una ultrasala, una sala muy poderosa, que no es como sucede a veces en la jurisdicción constitucional local, que son salas de proyecto que se votan todo el tribunal, y aquí es una sala muy importante que generalmente sale avante en la tensión que se da entre lo que es el binomio democracia y constitucionalismo. Don Jorge, ¿cuáles son los principios que lo rigen? Normalmente, digamos, hay toda una serie de principios que han venido
regulándose por parte de la Sala Constitucional, pero en materia propiamente del derecho a petición, podríamos mencionar el principio de legalidad, ¿verdad? Pues ese sometimiento de la administración pública a la normativa. También, de acuerdo a la naturaleza de la petición, se protege la libertad de expresión. Se protege también el principio de justicia pronta y cumplida, que es fundamental en la materia. Pero en estos temas hay un, digamos, principio que ha creado la Sala Constitucional, y es la posibilidad que tienen los ciudadanos o los administrados de dirigirse libremente a las autoridades administrativas en busca de información o en la realización de una gestión administrativa. Es decir, que eso le facilita, digamos, al ciudadano, si la administración arbitrariamente no quiere darle la información o no quiere tramitarle la gestión, tener ese canal o flujo ante la Sala Constitucional para que ésta le resuelva, y inmediatamente la Sala le indique a la administración pública cuál es el deber que tiene frente al administrado. Estos son los principios básicos, digamos, que podríamos categorizar en materia del derecho a petición. Perfecto. Don Jorge, para hablar usted de la manera tan sencilla y tan importante que se maneja el amparo en Costa Rica, ¿no? Que en muchos de los países el formalismo rompe con el objeto del proceso constitucional y que verdaderamente se ajusta a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos conforme al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Me tocan las diferentes visitas que me ha tocado realizar a Costa Rica, que es uno de los países que más me gusta, y usted lo sabe, don Jorge. He estado en Grecia, en varias partes hermosas, bueno, en San José. Que incluso en una ocasión una niña en una servilleta, el señor no la dejaban ir por ahí creo que a un encuentro de la escuela, una secundaria, no recuerdo, y ella promovió y rápidamente se resolvió la situación. O sea, en Costa Rica es un verdadero proceso conforme el marcado del 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sí, es muy cierto lo que usted plantea, doctor Naveja, es así. Hay también, digamos, un principio de informalidad en la presentación del escrito que posibilita hasta los menores de edad, no solo en base a la Convención del Niño y de la Niña, ¿verdad?, sino a toda una serie de instrumentos jurídicos de protección constitucional que permiten ese derecho de acción ante la Sala Constitucional. Y es muy interesante porque se ha reiterado en otras ocasiones ese tipo, digamos, de situación. A nivel colegial también, ¿verdad? Muchachos que han pedido, digamos, información en las direcciones de sus colegios y no se las dan. Entonces también se ha utilizado el instrumento de la petición para ordenar ese tema en el ámbito jurídico. Increíble, increíble lo que representa, y sobre todo que hay algo muy importante en Costa Rica y que hay que reconocerlo, que también hay esa cultura de la legalidad, ¿no? Donde, que ya lo verá usted más adelante en el planteamiento del número, la cantidad de recursos que se presentan, pero eso ha permitido también que funcione adecuadamente y reitero, es una sala constitucional modélica. Don Jorge, querido doctor Jorge Córdoba, ¿cuál es, sobre todo, la importancia de este recurso, pero qué elementos doctrinales de derecho tiene el derecho de petición en Costa Rica? Sí, bueno, digamos, aquí se han planteado toda una serie, digamos, de aspectos en cuanto a la naturaleza jurídica del derecho de petición, ¿verdad? Algunos han señalado que se trata de una facultad que tiene la persona de acudir ante una autoridad pública para hacer efectiva una gestión. Otros han señalado que es parte del principio de libertad de expresión, es decir, otro derecho fundamental que en el caso costarricense lo tenemos también en el artículo 29 de la Constitución Política. Otro sector de la doctrina plantea que el derecho de petición es parte de aquella personería o personalidad jurídica que deriva de la participación política. Entonces, es un tema, digamos, interesante
porque da mayores opciones. Pero, digamos, la tesis más que pesa más a nivel doctrinal es que se trata de un derecho del administrado a recibir una respuesta pronta y en un plazo establecido en forma razonable. Y esa es la que prevalece, digamos, en estos momentos. En ese sentido, la Sala Constitucional costarricense ha venido reiterando esa postura y sobre todo, digamos, el cumplimiento de los 10 días hábiles para que se le responda al ciudadano. Perfecto. Y este cumplimiento se da de manera íntegra, impecable, querido doctor Jorge Córdoba. Sí, normalmente, bueno, digámoslo así, el sentido del derecho a petición tiene muchos años, digamos, de desarrollo, pero en nuestros diferentes tribunales constitucionales se vienen planteando diferentes puntos de vista, pero sí, es cierto, digamos, lo que usted plantea. Se busca a través de un recurso sencillo que el administrador reciba esa respuesta que debe de dar la administración pública, pero nuestras administraciones públicas son administraciones públicas que todavía algunas pareciera que son como unos pequeños feudos, ¿verdad? Siempre se ha dado y siempre se mantiene, ¿verdad? Feudos que el jefe, el superior jerárquico domina y entonces el ciudadano que va normal y corrientemente a preguntar algo, a pedir algo, a que le faciliten una información pura y simple, tiene que acudir muchas veces al recurso de amparo para que le puedan responder. En este recurso pues se pondera precisamente el tema de un carácter tuitivo, ¿no? O sea, un verdadero carácter de defensa que tiene el recurso de amparo de petición. Es cierto, y además derivado del derecho de acción propiamente que nosotros tenemos como parte también del tema procesal, ¿verdad? Que es un tema importantísimo en esta materia. Además, dentro de esto es importante señalar que la respuesta de la administración, bueno, la solicitud siempre se ha requerido que sea por escrito, ¿verdad? Aunque sea un papel para envolver el pan, pero que sea escrita, ¿verdad? Entonces, la respuesta de la administración debe ser en el plazo que se establece, ¿verdad? Es decir, en esos 10 días hábiles, debe ser escrita esa respuesta, debe abordar el objeto que le está pidiendo el administrado y no otros aspectos que no están siendo solicitados. Y además de eso, debe cumplirse un plazo razonable y una notificación debida, es decir, como parte del debido proceso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a ver también inmerso? Un principio de legalidad y un principio de responsabilidad administrativa por parte de las administraciones públicas con respecto a la gestión que realizan los ciudadanos o administrados o habitantes de un país. Don Jorge, esta ponderación precisamente del objeto del proceso sobre la forma es muy importante para darle, por ejemplo, un ajuste verdaderamente conforme a los estándares del sistema interamericano. Pero hay otro de los puntos referenciales muy importantes y se lo quiero preguntar, doctor Jorge Córdoba, sobre la cantidad de recursos que se presentan sobre este derecho. Ha sido, digamos, muchos, son, digámoslo así, a mí en la Universidad Carlos III, cuando yo realicé los estudios de doctorado, habían varios temas para desarrollar a nivel de tesis doctoral, ¿verdad? Yo empecé, cuando empecé mi investigación, empecé con el tema del derecho de acceso a la información pública. Ese era pues mi tema, ¿verdad? Después de realizar una investigación de más de un año, me di cuenta que el tema del derecho de petición era un tema medular en la materia. Al punto que la Sala Constitucional, resuelve aproximadamente 17,000 asuntos por año, más o menos, entre 15,000 y 17,000. Así ha venido en los últimos años. Y un gran porcentaje, digamos, de eso son recursos de amparo. Digamos que un 80%
por ahí más o menos son los recursos de amparo. Y de ese 80%, hace muchos, digamos, años, y todavía más o menos mantiene el tema, por lo menos un 20% o 25% son amparos de derecho de petición. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que ha implicado? Que se ha creado una vasta doctrina a nivel jurisprudencial del derecho de petición. Entonces, dentro de esto, parte de mi propuesta doctoral fue clasificar esa cantidad. Bueno, yo me habré leído por lo menos un poquito más de 5,000 o 8,000 recursos de amparo por derecho de petición y sigo leyendo, ¿verdad? Y entonces surgen toda una serie, digamos, de temas en la materia, como por ejemplo el tema de la vinculación de justicia administrativa y derecho de petición. Dentro de esto también surge el tema de los reclamos y recursos en vía administrativa. También se aborda el tema de procedimientos y procesos dentro del ámbito del recurso de amparo de petición. También interés legítimo y derecho subjetivo, que es lógicamente al ser un amparo y se requiere de un interés simple, ¿verdad? Son, digamos, formas de legitimación más que todo en materia contenciosa administrativa. En constitucional, con un interés simple, usted podrá acudir a la sala constitucional. Y también el tema del derecho de acción y la tutela judicial efectiva. Esos son, digamos, los temas que podría derivar de todo este conglomerado de recursos de derecho de petición que se presentan año a año en el derecho costarricense. Y el que priva precisamente el interés simple, creo que usted considera que el tema de la cultura de la legalidad que se ha venido desarrollando en Costa Rica desde hace mucho tiempo permite que no se sature precisamente la sala, porque digo, en otros países sí complicaría mucho este tema, ¿no? En la forma de accesar. No, la sala constitucional costarricense ha sido muy eficiente y efectiva en la tutela de los derechos fundamentales, al punto que cada año, en lugar más bien de disminuir, porque ya hay muchos asuntos que han sido resueltos, más bien va en aumento. Eso significa que el costarricense ve en la sala constitucional una parte del Estado democrático de derecho que es fundamental en el caso costarricense y lo ve como aquel órgano judicial que le resuelve y le resuelve en plazos razonables y proporcionados. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es importante la construcción del derecho constitucional costarricense a través de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Qué tan importante ha sido el recurso de amparo por derecho de petición en Costa Rica para la consolidación democrática, querido doctor Jorge Córdoba? Bueno, muy importante porque a través del derecho de petición, esa es una pregunta muy interesante, se protegen otros derechos. Entonces, vinculado con el derecho de petición, nosotros también tenemos el derecho de acceso a la información pública, que está regulado en el artículo 30 constitucional. Tenemos el principio de igualdad, que está establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. Tenemos también el principio de libertad de expresión, que se encuentra en el artículo 29 de la Constitución. Todos estos derechos, en muchas ocasiones, vienen a ser, digamos, protegidos también por un simple derecho de petición y como una alternativa para que el administrado pueda conocer de la gestión de la cual está interesado, sobre todo en aquellas materias que son de interés público. Y en este tema, ¿qué tanta confianza hay en el ciudadano costarricense para acudir precisamente al recurso de amparo por derecho de petición, doctor Jorge Córdoba? Hay mucha confianza en ellos le dicen, digamos, los usuarios, ¿verdad? Del servicio de la Sala Constitucional, ¿verdad? Es decir, los administrados, los ciudadanos. Hay algunos que son, ¿cómo se llama? Clientes fijos también, ¿verdad? Los abogados, ¿verdad? Que acuden
por cualquier cosa a la sala. Pero bueno, hay algunas les admiten, otras no. Pero yo sí creo que lo que permite es fortalecer el Estado de Derecho democrático, posibilita un derecho de participación del ciudadano en el acontecer público, afina la relación entre administración y administrado, esa relación que siempre tenemos entre autoridad y libertad ha sido, digamos, desarrollada en muchos de los votos de la Sala Constitucional y eso posibilita que el ejercicio de los derechos sea efectivo y sea en un plazo razonable y prioritario para que sea efectiva esa protección. Dentro de la configuración precisamente en el sistema interamericano del amparo, aparecen dos opiniones consultivas, la 8, la 9 y algunas sentencias entre las que cabe destacar la de masacre de las 2 R's contra Guatemala y la Tala Rifo contra Chile. Y algunas de las preocupaciones, sobre todo por parte de la Corte, es en el sentido de establecimiento de los elementos de admisibilidad, para efecto de que no se abuse y se haga un ejercicio con base al principio de razonabilidad del recurso, del juicio o del proceso, dependiendo del país del cual se trate. En este caso, tratado como un recurso. El tema del amparo interamericano conforme al 25.1 de la Convención. ¿Qué ha sucedido en la normatividad, en la Constitución, en la ley reglamentaria, con relación a este amparo por derecho de petición, este recurso de amparo por derecho de petición en el tema de admisibilidad? ¿Qué límites se establecen para que no se abuse o no se genere un exceso en el ejercicio que después colapse la Sala Constitucional y haga que se vaya en contra de la esencia misma del recurso, que es así planteado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una manera rápida, sencilla? Hay un equipo de asesores en la Sala Constitucional, letrados de la Sala Constitucional, que se encargan del tema de admisibilidad. Y ellos son los que evalúan, ¿verdad?, si realmente lo que está peticionando, digamos, el administrado frente a la administración pública está dentro de la naturaleza jurídica de esta libertad fundamental. Entonces, sí, pasa por ese filtro y una vez que pasa por ese filtro se asigna a uno de los magistrados propietarios y ahí es donde se da la gran creación de la jurisprudencia del amparo del derecho de petición. Pero sí hay un filtro y muchas veces eso posibilita que no haya, digamos, un exceso en la presentación de estos recursos. Y sí, hablaba usted de los abogados, de los que ejercen precisamente la abogacía, porque que a veces hay algunos que son clientes recurrentes, pero a veces clientes recurrentes por inercia, ¿no? De alguna manera se han establecido algún tipo de sanciones cuando se ejercitan de una manera así burda, en este caso el recurso de amparo por derecho de petición. En el caso costarricense, porque estamos frente a libertades fundamentales, no hay ningún tipo, digamos, de sanción o norma disciplinaria aplicable, ¿verdad? Como sí lo hay en otros tribunales, por ejemplo, en vía contenciosa administrativa o en vía penal, etcétera. Pero en constitucional se podrán presentar, lo único que sucede es que no le acepten el recurso. Pero aparte de ese, que es un efecto práctico, inmediato, no hay, digamos, sanción en ese sentido para el abogado litigante que presenta sus recursos de amparo. Sí, y eso es muy importante. Qué bueno que estamos generando este tema, porque al final de cuentas simplemente no se admite y se acaba el problema, ¿no? Y creo que eso es el tema de un ejercicio de lo que es verdaderamente un derecho humano, porque está en el contenido dogmático precisamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, quiero cerrar y no dejar de aprovechar este momento con un experto como lo es don Jorge en temas de derecho constitucional y en este caso de derecho procesal constitucional. Yo respeto mucho el trabajo que se ha hecho constitucionalmente en Costa Rica. El tema de la sala es impresionante. Y respeto mucho al jurista costarricense, usted lo sabe, porque tengo grandes amigos como usted, como Daniel González, como Andrés, como Víctor Orozco, como Haider Miranda. O sea, muchísimos amigos a los que les tengo yo un extraordinario aprecio y respeto y que hemos hecho de alguna manera un muy bonito equipo.
De acuerdo a este diseño constitucional y reglamentario de recurso de amparo de derecho de petición, un experto como don Jorge Córdoba considera que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos están verdaderamente colmados en la normatividad y sobre todo en el tema de cómo se va a sustanciar dentro de la magistratura constitucional, ¿o hay algún tema pendiente en ese sentido, don Jorge? A mí me parece, digamos, que sí hay una protección efectiva, ¿verdad? De esa garantía fundamental y de otras que son importantísimas a nivel electoral, a nivel de libertad de expresión, en libertad de tránsito, etcétera. Es decir, hay toda una serie, digamos, de derechos fundamentales. Me parece que el marco jurídico constitucional que está planteado posibilita que nuestra sala constitucional vaya resolviendo pues esos asuntos. En el caso de tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de los temas los procesos son muy extensos, ¿verdad? Son procesos, digamos, que muchas veces no posibilitan por diferentes razones como una justicia pronta y cumplida. Pero bueno, al fin y al cabo se constituye en un antecedente, digamos, importantísimo para todas las salas constitucionales o tribunales constitucionales a nivel latinoamericano y a nivel también europeo. La Corte Interamericana, que tiene su sede aquí en Costa Rica, es lógicamente un parámetro fundamental, su jurisprudencia y de referencia y en algunos casos de acatamiento obligatorio para el derecho costarricense. Y en ese sentido, esos tantos años, tanto de la Comisión Interamericana, que ha tenido en estos últimos años una dinámica muy diferente y ha constituido en un flujo, digamos, de resolución de conflictos a nivel latinoamericano, igual la Corte Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que uno podría, digamos, ir concluyendo, digamos, en estos aspectos? Que pese a que tal vez uno deseara que la justicia a nivel de derechos humanos fuera más expedita, más rápida, sí se requiere como incluir algunos instrumentos jurídicos o recursos que posibiliten que sea más dinámica, digamos, la participación de las partes en esos procesos. Muchas gracias, don Jorge. Vaya lo que dice la sede en San José, en Costa Rica, y que el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Pisa Escalante, costarricense, y ahora Elizabeth Odios, también costarricense, ahorita en este fenómeno abriendo y cerrando. Y bueno, en esta ley de jurisdicción constitucional que fue maravillosa y que en muchos ha tenido el debate en América Latina de que puede ser para igual el primer punto referencial como código procesal constitucional. De hecho, hay un colectivo que generamos tanto en Colombia, que me tocó coordinar, como en México, que se llama Codificaciones Procesales Constitucionales, e invité en esa ocasión a escribir a Luis Fernando Solana, que en aquel tiempo, cuando se gestó, era procurador de Costa Rica, y después fue presidente de la Sala Constitucional, que él participó precisamente en este código, don Daniel González, Paulino Mora Mora, que participó, don Rubén Hernández Valle, en ese proceso de consolidación, sobre todo en 1989, con esa gran reforma a la Constitución costarricense. Y bueno, y esto lo tomo como referencia, don Jorge, porque luego viene el debate, ¿no?, de que es que las constituciones ya muy antiguas, y vaya, dos de las muy antiguas, como es el caso argentino, es una constitución de 1853, haciendo la aclaración, dicen 1860 porque es cuando se reincorpora la provincia autónoma de Buenos Aires, tuvo un par de grandes reformas profundas y dos reformas muy leves. Pero la reforma del 94, que fue muy parecida a la reforma costarricense del 89, generó también la incorporación del amparo en ese momento, porque ahí surgió pretorianamente y se configuró pretorianamente con el amparo contra particulares y el amparo colectivo. Son dos de las constituciones modélicas. También hubo pocas reformas en el caso costarricense. Esa gran reforma del 89, donde decíamos se crea la sala constitucional, pero se genera la ley de jurisdicción constitucional que amalgama todos los procesos constitucionales, el tema de la magistratura, la jurisdicción constitucional. Para mí, en mucho, yo lo señalé,
porque en esa obra escribe quien es considerado el que gestó el primer Código Procesal Constitucional, don Sergio Díaz Ricci, un gran amigo que ya le tocó conferenciar en este ciclo y que hemos generado obra juntos, me acaba de promover una obra también, don Sergio, y yo platico con él, es un hombre muy humilde, y dice, no, pues tiene muchos matices, esta ley es extraordinaria. Entonces, don Jorge, pues qué bueno que tenemos tratado un tema tan importante en el caso del recurso de amparo, porque nos da la posibilidad de ver que para correr en este proceso se necesita también generar una gran cultura de la legalidad en la población. O sea, el ejercicio del tema de la pedagogía constitucional es muy importante. Si tú no educas a tus ciudadanos, incluidos a tus abogados litigantes, para que ejerzan este mecanismo, este proceso constitucional, el más importante en nuestros países, que se ha venido extendiendo a todo el mundo, lo vas a hacer imposible. Lo vas a hacer totalmente inconvencional en su esencia, o sea, vas a hacer que en ese sobreejercicio de esta acción o de este recurso, pues se haga imposible a final de cuentas cumplir con el cometido que se tiene de la justicia constitucional. Y qué bueno que a través de un experto como don Jorge Córdoba podemos llegar a conocer la esencia, en este caso, del recurso de amparo por el derecho de petición. Muchísimas gracias, don Jorge. Quiero agradecerle a nombre propio, con el cariño que nos ha unido de familia. Le mando a saludar Gemma, mi hija también, que también le tiene mucho afecto, igual yo a su hija y a su esposa, que es una familia amiga mía. Me tocó el privilegio de pasar un momento en diciembre que generalmente es muy significativo en familia con mi hija y yo en su casa, donde siempre me recibió como, igual que su familia, como familia, me hizo su familia en momentos muy bonitos de Año Nuevo, y yo nunca lo dejaré de agradecer. Querido don Jorge sabe que tengo un gran afecto y también un gran respeto por su estatura académica, y que bueno, nos está uniendo más que una amistad, una hermandad, ¿no? De verdad que yo he aprendido en todo este recorrer por todo el mundo cómo somos parte de una región, pero realmente lo único que tenemos son límites territoriales que a veces son absurdos, y que verdaderamente somos hermanos increíblemente, que corremos con la misma sangre y con el mismo sentimiento, y reiterarle que lo considero verdaderamente un hermano, don Jorge. Muchas gracias, don Jesús. Igualmente, usted sabe que siempre estamos para servirle y a su familia. Para nosotros ha sido una gran experiencia desde que don Daniel nos contactó, y Andrés González Andrés, también, una hermosura. ¿verdad? Que es un excelente académico y jurista. Este grupo de juristas latinoamericanos y iberoamericanos que tenemos definitivamente constituye todo un intercambio a nivel profesional y de conocimientos que esperamos siempre sigan mucho hacia adelante, pero sobre todo eso que usted planteaba, el ser amigos, como seres humanos, como un hermano. Eso es definitivamente lo que se logra cuando tenemos principios y valores que nos llevan, digamos, a la protección de las personas, a la dignidad de las personas. Y yo sé que todos sus planteamientos, su organización como jurista en México, reconocido a nivel de muchos países, me entusiasma mucho y me alegra, y espero realmente que podamos seguir compartiendo con otros compañeros como Puccinelli, como Gerardo Eto, exactamente, pero muchos más que se agregan, muchísimos sí, más que se agregan, exactamente. porque hemos agregado, le comento, alemanes, italianos, estamos por agregarlos, franceses, en antes, toda América Latina cubierta, incluso Estados Unidos. Excelente. Entonces eso es muy importante. Fíjese, don Jorge, ya para cerrar, doctor Jorge, mi querido Jorge Córdoba, que algo que lo poco que me resultó así, como que qué común denominador tenemos. Me acuerdo que en aquella ocasión que me tocó llegar con don Daniel, bueno, don Daniel González, un histórico no de Costa Rica, de América Latina, quien introdujo el sistema acusatorio adversarial a México, uno de los gestores de la ley de coalición constitucional, un magistrado que es un ministro para México extraordinario de la Corte Suprema de Costa Rica, que una vez me tocó llegar con ustedes cuando había una final donde jugaba la Alajuela, no recuerdo si contra el Heredia. Saprissa. ¿Era Saprissa? Sí, yo creo que sí.
Y a mí me ha tocado en muchos países que voy, yo soy muy futbolero, de hecho me toca asesorar a muchos futbolistas y exfutbolistas, y yo volteaba y decía, pues quiero ir, ¿no? Y más que pues, Costa Rica es muy tranquilo, y me decía don Jorge, no, ahí sí el fútbol sí cambiamos. En el fútbol es complicado porque de hecho me tocó con el hijo estuve con Maribel Guardia y su hijo, y decía el hijo que él iba a la escuela y dice, no, se pone complicado. Yo decía, no creo, porque la cultura de la legalidad que permea en Costa Rica. Y una vez me tocó ir al estadio de Saprissa en alguna de las ocasiones, muy tranquilo. Pero me decía don Jorge, no vaya, porque ahí sí se pone también como en toda América Latina. O sea, es la única forma en que nos empatamos a veces en que sale a lo mejor el peor lado de nosotros, ¿no? Y qué triste, ¿no? Pero sí, en general, Costa Rica no tiene ejército, todo ese dinero ha sido destinado a temas de educación y salud, y creo que ese es un gran ejemplo que tiene que permear en América Latina, y pues muchas felicidades, don Jorge. Hoy ha sido la continuación de la fiesta del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y qué mejor que estar con un miembro distinguido como es don Jorge en la fiesta, que es su fiesta, querido Jorge Córdoba, es tu fiesta, querido amigo. Muchas gracias, don Jesús, y saludos. Realmente un honor haber participado en este evento académico. Muchas gracias. Hoy concluimos con la conferencia magistral por parte del doctor Jorge Córdoba con el tema del recurso de amparo por derecho de petición, y continuamos mañana con otra conferencia internacional. Muchas gracias.